Bienvenidos a Hola con Oli. Yo soy Oli y voy a ser vuestra profesora de español. Quizás os estáis preguntando qué vamos a ver hoy, ¿verdad? Lo sé. Hoy vamos a ver las dos primeras pruebas del examen DELE A1. Estas dos primeras pruebas son, como ya sabéis, lectura y audio. Importante, si queréis ver el vídeo con subtítulos en español, podéis verlo haciendo clic en el cuadradito del vídeo. Bien, vamos a ver estas dos pruebas de forma general porque me gustaría que vieseis un poquito de qué trata para que cuando llegue el examen estéis un poco más seguros. Es ver de qué trata, qué ejercicios tenéis que hacer, porque me ha pasado de tener estudiantes que van al examen, les pregunto qué tal o si han repasado y siempre me dicen que no saben cómo se hace el examen ni cómo se realizan los ejercicios y eso no puede ser. Por eso estoy aquí para explicaros estas dos primeras partes del examen DELE. Así que creo que estamos ya bastante preparados. Creo que sí. Pues comenzamos la clase. Empezamos con la prueba de lectura. En la prueba de lectura hay tres cosas que tenemos que saber muy importantes. La primera es que la prueba dura 45 minutos. La segunda es que tenemos que responder 25 preguntas en total. Se trata de la prueba con 25 preguntas sin ningún tipo de dificultad. Y por último, la prueba se divide en 4 partes, es decir, hay 4 ejercicios que tendremos que responder. Vamos a ir viendo estos ejercicios poco a poco para ver la explicación y cómo realizarlos. Empezamos por la tarea 1. La tarea 1, ¿en qué consiste? Pues os lo explico. La tarea 1 consiste en un texto que puede ser, por ejemplo, un correo electrónico, puede ser una carta, puede ser un texto relacionado con temas de la vida diaria, en las que tenemos que responder 5 preguntas. De esas 5 preguntas tenemos 3 opciones, A, B o C. Hay que elegir la respuesta correcta. Siempre digo que tenéis que leer muy bien las instrucciones de los ejercicios, porque la primera parte, por ejemplo, del texto suele ser las primeras preguntas y las últimas de las últimas preguntas, pero eso ya lo iréis viendo. La última pregunta de este ejercicio, la pregunta 5, suele ser una imagen. Hay que responder también entre A, B o C, pero en vez de ser una oración será una imagen. Tarea 2. La tarea 2 es bastante curiosa. ¿Por qué? Porque tenéis que relacionar 6 mensajes cortos con 6 enunciados. Son 6 mensajes cortos que pueden ser, por ejemplo, anuncios, instrucciones, carteles, siempre relacionados con temas de la vida diaria. Porque, por ejemplo, podemos ver peluquería abre o tiene su horario de 9 a 2 de la tarde. Puede existir un enunciado y nosotros leemos: tengo que ir a la peluquería a las 12 de la mañana. Puedo relacionar el anuncio de la peluquería del horario con este enunciado. ¿Cuál es el problema? Que no solo tenemos 6 enunciados con 6 anuncios, sino que nos dan más opciones para que sea un poco más difícil relacionarlos. Pero si leemos bien, no hay ningún tipo de problema. ¿Bien? Vamos a la tarea 3. La tarea 3 es muy parecida a la tarea anterior, a la tarea 2. Y me diréis, ¿por qué? Pues porque son también anuncios cortos que tenemos que relacionar con enunciados que dicen las personas o con conversaciones. Por ejemplo, pueden ser anuncios de casas y aparecen ciudades donde alquilan o venden casas que tengan piscina, que tengan montañas, que tengan 3 habitaciones, una habitación. Y los enunciados pueden decir: yo soy una persona que necesita un piso con un dormitorio porque vivo solo. Pues entonces busco un anuncio en el que pueda leer que una casa tiene una habitación. Entonces diré, bien, esta opción es la correcta. Se trata de relacionar.
Aquí también ocurre como en el ejercicio 2, en la tarea 2. Hay más opciones para añadir un poco de dificultad al ejercicio. Pero repito, si leemos bien, no hay ningún problema. Y vamos a la última tarea, la tarea 4. La tarea 4 consiste en leer un texto que puede ser parecido a la tarea 1 o puede también ser, por ejemplo, un horario de teatro, de cine, de conciertos, de música, y tenemos que ver 8 preguntas que tendrán 3 opciones, igual que en la tarea 1, si lo recordáis, de A, B o C. Tenemos que elegir la respuesta correcta, siempre teniendo en cuenta los horarios o la información que veamos en el ejercicio. Siempre hay que leer, es muy importante. Así que, a modo de resumen, podemos ver que la tarea, tanto 1 como 4 son muy parecidas y la 2 y la 3 también. La lectura, como ya hemos dicho, se resumen en 4 partes, 25 preguntas, 45 minutos. Ya está. Terminada la lectura, podemos pasar a la siguiente parte, que sería el audio. ¿Estamos preparados con el audio? Yo creo que hemos entendido bastante bien la lectura. Yo diría que sí. Tenemos que tener en cuenta que en el audio vamos a ver 3 cosas importantes. La primera es que el audio dura 25 minutos. La segunda es que tenemos otras 25 preguntas en total que tenemos que responder. Y la tercera es que también se divide en 4 partes. La prueba son 4 tareas. Vamos a comenzar a explicar un poquito de qué tal podemos ver las tareas y qué hay que hacer en ellas. Muy importante es que sé que cuando tenemos que ir a un examen en la que es otra lengua y tenemos que estar concentrados, es muy fácil ponernos nerviosos, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque si estamos atentos, veréis cómo poquito a poco se va entendiendo todo. Se escuchan 2 veces. Quiere decir que la primera vez que yo escucho el audio, pues digo, bien, voy a intentar concentrarme y coger la mayor información posible. Y en la segunda es cuando digo, voy a intentar apuntar cosas importantes. La tarea 1 consiste en escuchar 5 diálogos y preguntaréis, pero Oli, ¿qué es un diálogo? Pues un diálogo es una conversación entre 2 personas, como podemos tener nosotros o en la calle o en clase, en casa. Es un diálogo de temas totalmente cotidianos de la vida diaria entre 2 personas y tenemos 3 opciones A, B o C para elegir la respuesta correcta. Es decir, yo escucho una conversación 2 veces y tengo que responder la respuesta correcta rodeando la imagen que diga la información que yo he escuchado en el audio. Vamos con la tarea 2. En la tarea 2 podemos encontrar mensajes breves o cortos que serán, por ejemplo, cuando vamos a un supermercado y escuchamos una señora diciendo la oferta del día, si vamos a un restaurante, si vamos, por ejemplo, por la calle. Son conversaciones o mensajes cortos y tenemos que relacionarlos con imágenes. En este caso también tenemos la segunda tarea que también se relaciona con imágenes. Es más visual. Es decir, yo escucho y relaciono con la imagen correcta. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre como en la lectura. Tenemos más opciones para añadir un poco de dificultad, pero no hay ningún problema porque si estamos atentos, elegimos la opción correcta. Siempre va a ser mensaje con imagen. En esta ocasión no tenemos A, B o C, simplemente unimos con la imagen. Vamos a la tarea 3. La tarea 3 es un monólogo y aquí preguntamos otra vez, ¿qué es un monólogo? Bien, pues si diálogo es de 2, un monólogo es de 1. Es decir, una persona habla sobre un tema. Entonces, el tema, como ya he dicho anteriormente, puede ser un tema de hablando sobre sus amigos, hablando sobre su familia, sobre su trabajo, sobre su vida en general. Entonces, nombrará una serie de personas y en este ejercicio, por ejemplo, podemos ver una columna a la izquierda donde aparece
nombres de personas, y una columna a la derecha donde podemos ver información sobre esas personas. Por ejemplo, podemos tener Juan y en la otra columna es arquitecto. ¿Puede ser la opción correcta? No lo sé. Simplemente tengo que escuchar y decir, pues creo que ha dicho que Juan trabaja como arquitecto. O puedo escuchar, Lucía es policía. Pero ¿seguro que Lucía es policía? No, creo que ha dicho Juan. Hay que estar muy atentos para elegir la opción correcta. En esta ocasión también tenemos opciones de más, es decir, más opciones de las que necesitamos. Y por último, vamos a la tarea 4. La tarea 4 consiste en escuchar una conversación entre dos personas en las que vamos a ver dos columnas otra vez. Vamos a ver una columna en la izquierda donde vamos a tener oraciones con huecos en medio, es decir, nos falta una palabra y tenemos que colocarla en la oración y que tenga sentido, eso es muy importante. Por ejemplo, yo no puedo poner la toalla es alta. ¿Por qué? Porque una toalla no es alta. Una persona sí lo es. Entonces tengo que mirar, leer y escuchar. Ya sabéis que tenemos 2 veces para escuchar. La primera para un poco en general y la segunda para relacionar. Y en la segunda columna tenemos las palabras. Es lo que tenemos que relacionar con la anterior. En esta ocasión también tenemos otra palabra de más. Por lo tanto, vamos a hacer un poco de resumencillo, porque sé que esto puede ser un poco lioso. En el audio tenemos 4 partes que se dividen en 25 preguntas y tiene un tiempo máximo de 25 minutos. Se escucha el audio 2 veces siempre, en cada ejercicio, 2 veces, para que sea más fácil. Se trata de escuchar, entender y relacionar. En la tarea 1, elegir la opción correcta. En la tarea 2 y 3, relacionar imágenes con mensajes. Y en la tarea 4, se trata de escuchar la conversación y rellenar huecos. Es como, por ejemplo, yo en clase a veces pongo canciones para que los alumnos sepan la palabra que falta y puedan relacionarlo con el audio. Es una forma muy práctica para aprender y para mejorar escuchando español. Yo siempre recomiendo que para mejorar en el audio es muy efectivo escuchar canciones en español, escuchar podcast. Por ejemplo, para mejorar en la lectura, podemos leer libros que sean para niños o para adolescentes, pero quizás los que son más orientados a niños sean más fáciles para aprender. Si queréis saber cómo siguen las 2 últimas partes de este examen DELE A1, como ya sabéis, la parte escrita y la parte oral, podéis verlo en el siguiente vídeo. ¡Os espero!